La mayoría de ingenieros y constructores realiza mala distribución de estribos de la columna del primer nivel. Muchos tienen la duda si iniciar en el nivel de piso terminado o iniciar en la cara de la zapata. Bien, en este video vamos a aclarar esa duda mediante un análisis estructural. Pero antes quiero aclararte también algunos errores comunes, por ejemplo, como no colocar estos estribos dentro de las zapatas perimetrales. También olvidar los estribos en el nodo de la viga y columna. Para entender el funcionamiento de los estribos dentro de una columna es necesario ver esta deformación. En este caso se está aplicando una fuerza lateral o fuerza sísmica a la columna. Ahora, por acá tengo grietas de tracción y por el otro lado tengo los daños por compresión. En este caso, por carencia de estribos, acá el concreto puede desprenderse y el acero puede pandearse, es decir, tomar esta forma curva y perder su efectividad para resistir compresión. Cuando yo coloco estribos, aparte de resistir el corte, los estribos confinan, es decir, dan un soporte lateral al concreto, aumentando su capacidad de deformación y con ello su capacidad de resistir esfuerzos de compresión. Además, los estribos abrazan a las barras longitudinales para evitar el pandeo de las mismas. Ahora, mediante un análisis estructural, voy a mostrarte las fuerzas internas que se generan en toda la altura de la columna. Para este caso voy a emplear el programa SAP 2000. Como puedes ver acá, tengo este modelo. En este caso voy a simular una interacción suelo-estructura donde a las zapatas le he asignado su balasto vertical y en este caso, para simular la restricción lateral que ofrece el terreno, lo he modelado con resortes, es decir, acá lo he asignado un balasto lateral. Entonces, vamos a correr el modelo y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya he corrido el modelo, paso seguido vamos a ver las deformaciones producto del sismo en la dirección X. Tengo aquí las deformaciones, en este caso puedes ver la deformación de las columnas que lo he asignado la restricción lateral mediante un resorte que representa el suelo y en este caso la columna de la parte derecha no tiene ningún tipo de restricción. Pero lo que más nos importa aquí es las fuerzas internas. Para ello vamos a consultarlo. Primeramente vamos a consultar las fuerzas de corte. Observa que las fuerzas de corte en las columnas es constante, ya que las cargas son aplicadas, puntualmente en los entrepisos. Puedes ver que aquí donde tengo la restricción, tengo una distribución del cortante un poco diferente. En este caso, he tomado puntos distanciados cada 25 centímetros, pero si hacemos una discretización más fina, en este caso tendría la forma de una parábola. ¿Qué puedes ver aquí? Que en la cara de la zapata tengo las mayores fuerzas de corte. En este caso, si lo comparo con una columna que no tiene esa restricción lateral que le puede proporcionar el suelo, el cortante sería esto, sería menor y sería constante desde la cara de la zapata hasta la cara o hasta el nivel de fondo de la viga. Paso seguido, vamos a ver los momentos flectores, que son muy importantes para comprender la fuerza a la que se someten las barras longitudinales. Y puedes ver aquí la fuerza interna en el elemento. Como ya sabrás, las mayores fuerzas de momento en las columnas se generan en los extremos, pero ¿qué ha pasado aquí? Donde hemos colocado el resorte, en este caso este primer resorte lo he colocado un poco más rígido para que represente la rigidez que le puede proporcionar el falso piso. Y los resortes que están en la parte inferior lo he asignado una rigidez menor que representa la restricción del suelo. Entonces, la mayor, el mayor momento se da justo aquí, en el nivel del piso o falso piso. Pero puedes ver que dentro del terreno también se generan momentos importantes. ¿Por qué? Porque esta restricción que yo tengo del piso puede asemejarse a un apoyo fijo, donde se permite la transmisión de momento. Es por ello que en la parte baja también voy a necesitar colocar estribos para garantizar la falla por flexión y evitar de todas las maneras la falla por corte
ya que la falla por corte es de naturaleza frágil y lo que queremos que suceda es las fallas por flexión controladas por tracción. También vale mencionar que muchas veces este suelo que se coloca acá no se compacta de la manera correcta, o a veces los pisos que puedan colocarse acá, el contrapiso, pueden sufrir contracciones liberando unos cuantos milímetros. Es importante mencionar que muchas veces el suelo que se coloca en esta zona no está correctamente compactado, o a veces se lo compacta por la parte interior y en la parte exterior queda un poco fofo. Con el falso piso puede ocurrir contracciones, es decir, encogimiento del concreto, entonces podría perderse el contacto o podría haber una separación entre el falso piso y la columna, perdiendo esta restricción. Al ocurrir ello, las distribuciones de fuerzas internas puede variar, pueden bajar hasta el nivel del fondo o hasta el nivel de la cara superior de la zapata. Es por ello que se recomienda colocar los estribos tanto en la cara de la zapata como al nivel de falso piso. El falso piso es el que se considera como estructura y el contrapiso ya vendrían a ser acabados, que al ser de un menor espesor no son tan eficientes para resistir las cargas laterales, además que pueden sufrir reducción de volumen por la retracción en el fraguado. Entonces, como te dije, si el suelo estuviese correctamente compactado o fuera roca, un suelo muy rígido, sin duda los estribos van a ser en la parte del nivel de falso piso. Pero si no sucede ello, tenemos por acá un terreno bastante fofo y por acá ha habido contracción del concreto. En ese caso, las fuerzas internas van a trasladarse al nivel de cara de la zapata. Un error que te mencioné al inicio es no colocar los estribos dentro de las zapatas perimetrales. Esto está indicado en la normativa. Y si tú no colocas esos estribos, podrían ocurrir distintas fallas. Una de ellas es esta falla, una falla por tracción. ¿Pero por qué sucede esto? Bien, vamos a analizar acá. El anclaje del acero de refuerzo dentro del concreto se da por tres maneras. La primera es la adhesión química, la segunda es la fricción y la tercera es el aplastamiento del concreto por las corrugaciones. Las barras lisas se anclan por adhesión química y la que más importa en las barras corrugadas es el anclaje por el aplastamiento del concreto. Es decir, si yo aplico una fuerza de tracción en este punto, el acero va a transferir las fuerzas al concreto de esta manera, en un ángulo aproximado de 45 grados. Estas fuerzas van a ser radiales, es decir, en todo el perímetro de la barra. Entonces, puedes ver que aquí hay fuerzas que tratan de empujar al concreto hacia el exterior, ya que acá tenemos una componente vertical y la otra horizontal. Esta componente vertical es la que puede empujar al concreto y ocasionar este tipo de fallas. Es por ello que en barras mayores a 3/4 necesitamos recubrimientos de 5 centímetros, ya que son barras que pueden transferir una mayor carga. No solo las fuerzas de tracción pueden generar daños, también las fuerzas de compresión, incluso las de compresión, son aún más dañinas. Otra falla por no colocar los estribos dentro de la zapata en columnas perimetrales es esta falla por corte. Además, esta falla por compresión, donde puede suceder el pandeo del acero. Aquí también sucede lo mismo que en la tracción. Al transferir el acero las fuerzas de compresión al concreto, este trata también de empujar. Tengo aquí las normativas, siempre hay que sustentarnos con normativas y en este caso es la E060. Y esto es lo que te decía, que en columnas o en elementos de borde donde los muros estructurales tengan un borde que diste al borde de la zapata una longitud igual o menor que la mitad del peralte de la zapata, en este caso, si tengo yo una zapata de 40 centímetros de espesor, si la distancia de la columna hacia la parte externa es menos de 20 centímetros, es necesario continuar los estribos hasta la parte inferior de la zapata, tal como lo dice acá en el texto. Y la distancia no debe ser inferior al menor valor entre la profundidad de la zapata, la losa de cimentación o cabezal de pilote, o la longitud de desarrollo en tracción del refuerzo longitudinal. Cuando las zapatas tienen un espesor considerable, quizás la distribución de estribos
dentro de lo que vengo indicando, no sea hasta el fondo, sino una parte más arriba, en la longitud donde la barra termina de desarrollarse por tracción. También te presento aquí, en este caso, esta es la normativa a seguir, en la cual la fuerza